¿Cómo encontrar un propósito claro? Incluso en el caos. Imagina un bote a la deriva en medio de una tormenta. Las olas son gigantes, el viento corta como una cuchilla y el cielo es un manto pesado de nubes negras. Parece imposible encontrar dirección. Sin embargo, incluso en ese caos absoluto, hay algo que mantiene el bote flotando. No es la fuerza de las olas ni la furia del viento, sino la determinación silenciosa de quien está al timón. Esa escena, esa metáfora, es la vida humana en su esencia más cruda. ¿Te has sentido así alguna vez? Perdido, rodeado de incertidumbres, con dudas rugiendo en tus oídos como truenos distantes. Si es así, no estás solo. El caos es inevitable, pero el propósito, el propósito es inquebrantable para aquellos que saben dónde buscar. Hay una historia poco contada sobre Tiradentes, el mártir brasileño cuyo nombre resuena en las páginas de la historia. Nació en una época de opresión, cuando Brasil era una colonia, explotada hasta el último suspiro. La élite portuguesa exprimía las riquezas de la tierra, mientras los pobres vivían bajo el peso insostenible de los impuestos. Tiradentes podría haber aceptado su destino como tantos otros, pero eligió otra cosa. No fue el título de héroe lo que lo movió, ni la promesa de gloria. Fue algo mucho más profundo, el deseo inquebrantable de construir un futuro mejor, incluso si ese futuro nunca pudiera ser testigo de ello. Lideró la Inconfidencia Mineira, un movimiento que buscaba liberar a Brasil del yugo colonial. Cuando fue capturado y condenado a muerte, sus últimas palabras no fueron de arrepentimiento, sino de certeza. Encontró su propósito en el caos. Y si Tiradentes pudo hacer eso en una época tan sombría, ¿por qué tú no puedes? El propósito no cae del cielo como lluvia repentina. No es un regalo envuelto en papel dorado, entregado por manos invisibles. Es forjado en el fuego de las adversidades, moldeado por el esfuerzo consciente, por el coraje de enfrentar lo desconocido. Napoleon Hill, uno de los mayores pensadores de la mente humana, dijo una vez que toda adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente. Tenía razón, pero tal vez no dejó claro lo difícil que es reconocer esa semilla. Para muchos el caos parece solo caos, un obstáculo sin forma ni significado, pero para aquellos que miran más allá de la superficie, el caos es un campo fértil, listo para ser cultivado. Frida Kahlo sabía esto. Conocía profundamente el significado de transformar el dolor en arte, el caos en claridad. Después de un terrible accidente de tranvía a los 18 años, Frida pasó gran parte de su vida postrada en una cama, sufriendo dolores insoportables. En lugar de sucumbir a la oscuridad, tomó un pincel y comenzó a pintar. Cada trazo en sus lienzos era una batalla contra la desesperación. Cada color, una victoria conquistada sobre la melancolía. Sus obras no eran simplemente autorretratos, eran narrativas visuales de su propio viaje, un diario de lucha y resiliencia. Frida no encontró su propósito a pesar del caos, lo encontró dentro de él. Aprendió a bailar en la tormenta como todos podemos aprender. Hoy, sus lienzos se exhiben en museos de todo el mundo, inspirando a millones con su capacidad de transformar el sufrimiento en belleza y significado. Su vida nos enseña que el propósito no tiene que ser dramático o grandioso para ser impactante. A veces reside simplemente en nuestra capacidad de seguir creando, incluso cuando todo parece perdido. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo empezamos a transformar el caos en propósito? La respuesta comienza con una pregunta simple, pero de inmenso poder. ¿Por qué? ¿Por qué te levantas de la cama todas las mañanas? ¿Por qué sigues intentando, incluso cuando el mundo parece conspirar contra ti? Ese ¿por qué? Es la brújula interna que guiará tus pasos, incluso cuando todo a tu alrededor esté envuelto en niebla. Martin Luther King Jr. tenía su ¿por qué? Sabía que no estaba luchando solo por sí mismo, sino por millones de personas que anhelaban igualdad y justicia. Su famosa frase, «Yo sueño», no era solo un discurso, era una declaración de propósito. Soñaba con un mundo donde sus hijos no fueran juzgados por el color de su piel,
sino por el contenido de su carácter. Sabía exactamente por qué estaba allí, y esa certeza lo hizo invencible. Pero lo que muchos no saben es que, antes de convertirse en el ícono global que conocemos, Martin fue blanco de amenazas constantes, tanto físicas como emocionales. Enfrentó prisión, ataques personales y momentos de desesperanza. Sin embargo, nunca permitió que esos golpes sacudieran su convicción. Sabía que el propósito no era una línea recta, sino un viaje lleno de altibajos. Su persistencia nos recuerda que el verdadero propósito no se mide por el éxito inmediato, sino por la consistencia de nuestros esfuerzos. Rousseau, el filósofo iluminista, solía decir que el ser humano nace libre, pero está encadenado por las convenciones sociales. Tal vez sea por eso que tantos de nosotros vacilamos al buscar nuestro verdadero propósito. Estamos condicionados a seguir reglas, a aceptar rutinas que sofocan nuestra alma, a vivir vidas prefabricadas. Pero imagina a Valentina Tereshkova, la primera mujer en viajar al espacio. Antes de ser cosmonauta, era tejedora. Una tejedora soñadora, sedienta de algo más grande. Cuando surgió la oportunidad de entrenar para el programa espacial soviético, la aprovechó con uñas y dientes. Muchos dudaron de ella. Dijeron que no tenía suficiente formación académica, que era demasiado joven, demasiado inexperta. Pero Valentina sabía algo. Quería tocar las estrellas, y lo hizo porque nunca desvió los ojos de su propósito. Hoy, su misión es recordada como un hito en la historia de la exploración espacial, inspirando a generaciones enteras de mujeres a creer en sus propios sueños. Valentina no solo superó las expectativas de los demás, mostró que el límite entre lo posible y lo imposible a menudo está definido por nuestro coraje para seguir adelante. Su historia nos enseña que el propósito no está limitado por las circunstancias, se amplifica por nuestra determinación. Y ahora llegamos a la siguiente capa del viaje: la resistencia. Encontrar propósito no significa que el camino será fácil. Lejos de eso. Apolinario Mabini, el gran estadista filipino, enfrentó parálisis y exilio mientras luchaba por un país libre. Era un hombre de ideas brillantes, pero también frágil físicamente. Sin embargo, su mente era un faro que guiaba a su pueblo a través de las tinieblas de la colonización. Malala Yousafzai, la joven activista pakistaní, fue baleada en la cabeza por defender el derecho a la educación femenina. No solo sobrevivió, sino que emergió aún más fuerte, convirtiéndose en una voz global por el cambio. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, gobernante de Dubái, tuvo que reinventar completamente su ciudad para transformarla en un centro global de innovación. Todos ellos enfrentaron resistencias monumentales, pero ninguno de ellos se rindió. Sabían que el propósito no se da, se conquista día tras día, decisión tras decisión. Sheikh Mohammed, por ejemplo, transformó Dubái de un pequeño pueblo en el desierto en una de las metrópolis más avanzadas del mundo. Vio el potencial donde nadie más podía verlo y trabajó incansablemente para realizarlo. Hoy, Dubái es sinónimo de visión futurista y progreso. Su ejemplo nos muestra que el propósito no se trata solo de lograr grandes hazañas, sino de crear un impacto duradero. ¿Has oído hablar de Sophie Scholl? Era una joven estudiante alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Podría haber permanecido en silencio, como tantos otros, y esperar que la pesadilla nazi terminara. Pero Sophie eligió otro camino. Fundó el grupo Rosa Blanca, distribuyendo panfletos que denunciaban los horrores del régimen. Fue capturada, juzgada y ejecutada a los 21 años. Antes de morir, dijo: «Tal vez algún día haya un tribunal que reconozca que fuimos humanos». Sophie sabía que su propósito iba más allá de su propia vida. Estaba plantando semillas para un futuro que nunca vería. Su sacrificio hoy es celebrado como un símbolo de coraje moral en todo el mundo. Sophie no era una figura pública, ni alguien con gran influencia política. Era una joven común, pero su convicción era extraordinaria. Demostró que el propósito no depende de estatus o recursos, sino de coraje y principios. Su historia
Nos enseña que incluso en situaciones aparentemente sin salida, podemos encontrar maneras de actuar con integridad y propósito. Ahora, piensa en el profeta Muhammad. No comenzó como un líder religioso, sino como un comerciante honesto y respetado en su comunidad. Su vida estaba marcada por valores sólidos, como la justicia y la compasión, incluso antes de su revelación divina. Cuando, a los 40 años, recibió el mensaje celestial en la cueva de Hira, no lo trató como un privilegio personal, sino como una responsabilidad universal. Muhammad dedicó su vida a predicar un mensaje de igualdad, misericordia y unidad, enfrentando persecución, exilio y guerras. Fue ridiculizado, expulsado de su ciudad natal, la Meca, y obligado a buscar refugio en Medina. Allí, no solo construyó una nueva comunidad, sino que también estableció los pilares de una sociedad basada en justicia social y coexistencia pacífica. Su liderazgo no era autoritario, sino compasivo. Escuchaba, dialogaba e inspiraba. Muhammad nos enseña que el verdadero propósito trasciende el ego y se conecta con el bien mayor de la humanidad. Demostró que el propósito no es algo que consumimos, es algo que compartimos, algo que amplifica el impacto positivo que podemos causar en el mundo. Su mensaje ha trascendido siglos y continentes, tocando miles de millones de vidas y demostrando que el propósito es eterno cuando se fundamenta en el amor y la compasión. Y entonces, volvamos a Kim Dae-jung, el expresidente de Corea del Sur que enfrentó dictaduras, tortura y prisión en su búsqueda por la democracia. Podría haber elegido el camino más seguro, evitando confrontaciones y asegurando su seguridad personal, pero no lo hizo. Kim dedicó su vida a luchar contra regímenes autoritarios, defendiendo los derechos humanos y promoviendo la reconciliación con Corea del Norte. Fue secuestrado, encarcelado y condenado a muerte, pero continuó firme en su misión. Cuando finalmente llegó al poder, implementó políticas de paz y cooperación que cambiaron la geopolítica de la región. Kim nos enseña que el propósito no se trata solo de sobrevivir al caos, sino de transformarlo en algo mejor. Demostró que incluso frente a adversidades aparentemente insuperables, la compasión y la perseverancia pueden cambiar el curso de la historia. Y luego, volvamos a Sukarno, el primer presidente de Indonesia. Nació en una época en que su país estaba bajo el dominio colonial holandés. Desde joven, Sukarno soñaba con la independencia de su pueblo. Usó su elocuencia y carisma para movilizar multitudes, inspirándolas a creer que la libertad era posible. Fue encarcelado, exiliado y marginado, pero nunca abandonó su visión. Cuando Indonesia finalmente conquistó su independencia en 1945, Sukarno lideró la construcción de un nuevo Estado, enfrentando desafíos internos y externos. Nos enseña que el propósito no es solo una idea abstracta, es una llama que arde dentro de nosotros, impulsándonos a luchar por algo mayor que nosotros mismos. Sukarno demostró que el verdadero propósito no es egoísta, es colectivo, conectado al bienestar de toda una nación. Y no podemos olvidar a Moisés, cuya historia trasciende religión y cultura. Nació en un momento de extrema opresión, cuando los hebreos eran esclavizados en Egipto. Criado en la corte del faraón, Moisés podría haber optado por una vida de privilegios, pero eligió identificarse con su pueblo. Cuando mató a un egipcio que maltrataba a un esclavo hebreo, huyó al desierto, donde vivió como pastor durante décadas. Fue allí, en medio del aislamiento, que recibió su misión divina: liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés se enfrentó al mismísimo faraón, atravesó desiertos y condujo a miles de personas hacia la tierra prometida. Nos enseña que el propósito no se trata solo de liderar, se trata de servir, guiar y proteger. Moisés demostró que el verdadero propósito no se encuentra en la gloria personal, sino en la entrega total a la causa mayor que nos ha sido confiada. Ahora piensa en Naguib Mahfouz, el escritor egipcio que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1988.
Mahfouz escribió sobre el cotidiano de personas comunes, explorando temas universales como el amor, la muerte, la fe y el conflicto entre tradición y modernidad. Creció en un El Cairo en constante transformación, presenciando las luchas de su pueblo contra la opresión colonial y las tensiones internas de una sociedad en transición. Mahfouz encontró su propósito en las palabras, usando su pluma como una herramienta para reflejar el alma humana y cuestionar las injusticias del mundo. Enfrentó censura, críticas e incluso un atentado contra su vida, pero nunca abandonó su misión de contar historias que importan. Mahfouz nos enseña que el propósito no tiene que ser estruendoso para ser profundo. A veces reside en la capacidad de dar voz a quienes no tienen voz, de iluminar verdades que muchos prefieren ignorar. Su obra es un recordatorio de que, incluso en medio del caos, podemos encontrar claridad a través del arte y la reflexión. Y luego, volvamos a Jack Ma, el fundador de Alibaba, quien enfrentó innumerables rechazos antes de alcanzar el éxito. Reprobó el examen de ingreso a la universidad 2 veces. Fue rechazado por varias empresas, incluyendo McDonald's, y enfrentó dificultades financieras constantes. Pero no se rindió. Jack vio el potencial de Internet en una época en que pocos en China podían imaginar su impacto. Fundó Alibaba con un capital inicial mínimo y un equipo de amigos apasionados por la tecnología. Hoy, Alibaba es una de las mayores empresas de comercio electrónico del mundo, transformando la economía global y creando oportunidades para millones de personas. Jack nos enseña que el propósito no se trata solo de alcanzar el éxito. Se trata de crear valor para los demás. Nos recuerda que el fracaso no es el fin, sino el comienzo de un viaje de aprendizaje y crecimiento. Su ejemplo nos muestra que incluso cuando el mundo dice no, podemos encontrar la fuerza para decir sí a nuestro propósito. Y finalmente, volvamos a Jesús Cristo. Predicaba el amor incondicional, la compasión por los marginados y la humildad como virtud suprema. Jesús no venía de una posición de poder o riqueza, nació en un pesebre, hijo de padres simples. Aún así, su mensaje resonó por el mundo y sigue inspirando a miles de millones de personas hasta hoy. No buscaba gloria ni reconocimiento, buscaba servir. Curaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos y confortaba a los afligidos. Su vida fue un ejemplo de cómo el verdadero propósito nace de la entrega total al prójimo. Cuando dijo, amarás al prójimo como a ti mismo, nos estaba dando una brújula para encontrar nuestro propio propósito. Nos recuerda que el propósito no es algo que alcanzamos solos, se encuentra en el servicio a los demás. Su crucifixión no fue el fin, sino el comienzo de un legado eterno. Nos enseña que incluso en el momento más oscuro, podemos encontrar luz en el sacrificio y el amor. Entonces, volvamos al principio. ¿Recuerdas el bote a la deriva? Ahora imagina que, incluso en medio de la tormenta, el navegante decide ajustar el timón. No espera a que el mar se calme. Actúa, usando la energía de las olas a su favor. Así es como debemos enfrentar nuestros momentos de caos. No como víctimas impotentes, sino como creadores activos de nuestro destino. El propósito no elimina el caos, nos da el coraje para navegar por él. Encontrar propósito no es un evento único, es un proceso continuo, dinámico, fluido. A veces surge como una revelación repentina, otras veces crece lentamente, como una planta que brota bajo cuidados constantes. Lo importante es mantener el enfoque. Sigue preguntando por qué. Sigue actuando con intención. Sigue luchando, incluso cuando parezca que el mundo entero está en tu contra. Recuerda a Malala, a Rousseau, a Tiradentes, a Frida. Recuerda a todos aquellos que vinieron antes de nosotros y mostraron que el propósito es más fuerte que cualquier adversidad. No eran diferentes de ti. Eran humanos, llenos de miedos y dudas, pero eligieron seguir adelante. Eligieron encontrar luz en la oscuridad, y tú también puedes hacerlo. Cuando mires hacia atrás, al final de tu viaje, ¿qué verás? Un camino lleno de tropiezos y caídas,
pero también de victorias y realizaciones. Un camino marcado por decisiones valientes, por momentos en que decidiste no rendirte. Un camino guiado por el propósito que encontraste, incluso en el caos más absoluto. ¿Y sabes qué más? Ese propósito seguirá vivo, incluso después de que te vayas. Será tu herencia, tu marca en el mundo. Por lo tanto, respira profundo. Mira a tu alrededor. Ve el caos, pero no le temas. Es solo el escenario donde se escribirá tu historia. Toma el timón, ajusta tu rumbo y sigue adelante, con la certeza de que ya llevas dentro de ti todo lo que necesitas para encontrar tu propósito. El futuro está esperando. El propósito es el ancla que nos mantiene firmes en medio del caos. Es la llama que ilumina nuestro camino, incluso en las tinieblas más densas. Es el timón que nos guía a través de las tormentas más violentas. Y al final, es el legado que dejamos para el mundo. Nunca subestimes el poder de tu búsqueda de propósito. Puede cambiar tu vida y, quién sabe, el mundo. Porque en el fondo, el propósito no se trata solo de lo que haces, sino de quién te conviertes en el camino.